adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. Buenos días. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela, amigo, ¿dónde está la fuerza? Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos los venezolanos, más allá de cualquier diferencia partidista o ideológica, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre con nuestro país, pero ahora más que nunca compartir también la esperanza, la certeza, la seguridad, ya con pruebas en la mano, con pruebas de la vida, de que trabajando juntos, remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, de trabajo, de prosperidad para todos, de seguridad para todos. Esa Venezuela que no solamente merecemos, sino que necesitamos con urgencia. Hoy es importante que nosotros, sigamos tomando nota, pues, de los cambios importantes que en nosotros mismos tenemos que producir, que desarrollar para estar a la altura de este nuevo momento en el país. Sí, hay que ser en eso claros y humildes y sinceros. Estamos en un nuevo momento, se los digo no como activista social o como integrante de la mesa, se lo digo como humilde maestro, como profesor de historia. Nadie que esté haciendo historia sabe que le está haciendo en el momento en que pasa. Nadie. Las cosas pasan, ocurren y 10 años después, 20 años después, uno voltea la mirada y uno dice, caramba, pero es que eso por lo que pasamos, eso que vivimos, incluso eso que protagonizamos, fue un evento histórico. Y les digo una cosa, señores, estamos nosotros todos, el pueblo venezolano, la ciudadanía, nosotros estamos haciendo historia. Yo les pido que recuerden, de hecho lo voy a reponer ahora más tarde en mi cuenta de Twitter para que esté a la orden de todos ustedes. Les pido que recuerden las palabras del historiador Elías Pino Iturrieta cuando nos acompañó en la cuenta regresiva. ¿Qué decía Elías Pino? Bueno, decía, caramba, hay gente que se pregunta, ¿por qué el venezolano es tan pasivo? ¿Por qué no ha ocurrido aquí un desastre, un asunto, un desorden, un revolcón de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué será pues que hay tanta pasividad? Ha ocurrido esto y sin embargo aquí no ha pasado nada. Se preguntaba Elías Pino Iturrieta. Y se respondía él mismo con su sapiencia de historiador, con su sapiencia de conocedor de lo que ocurre en las sociedades humanas. Dice, eso ocurre así porque el pueblo venezolano está actuando con muchísima madurez, con la madurez que a veces no tienen ni siquiera las sociedades de los países desarrollados. El pueblo venezolano ha entendido que los cambios de verdad, los cambios más importantes, los cambios poderosos, hay que hacerlos de tal manera que el propio cambio ya prefigure el tipo de sociedad que quieres, el tipo de país que quieres. Si tú quieres un país más pacífico, más democrático, más solidario, entonces tu forma de lucha tiene que ser pacífica, tu forma de lucha tiene que ser solidaria. El cambio mismo tiene que ser un cambio democrático. Algo así, palabras más, palabras menos, nos decía Elías Pino Iturrieta. Por eso digo, esto que nosotros estamos viviendo, esto vimos que ocurrió el pasado domingo, es historia, hermano, historia. En otras latitudes ocurrieron cosas que aquí algunos nos mostraban como ejemplo. Y decían, bueno, mira, que si lo que ocurrió en tal sitio, o en tal país, o en tal otro. Y uno veía, bueno, ¿qué ocurrió en ese país? Ocurrió un muertero, ¿no? Ocurrió un desastre. Y generalmente las cosas que ocurrieron después fueron peores que las cosas que estaban antes. Y uno decía, eso a lo mejor da para unos titulares espectaculares, para unas fotos increíbles, para una épica con la que a algunos se les haga agua a la boca, pero yo eso no lo quiero para mi país.
como yo lo que quiero para mi país es un cambio de verdad en democracia y libertad, como yo lo que quiero de verdad para mi país no es que haya unos escombros después del cambio, sino que haya un país reconstruyéndose para bien de todos. Si yo lo que quiero es eso, entonces mi estrategia de lucha tiene que ser otra. Y en efecto, al final terminó imponiéndose y siendo la estrategia de todos, la de búsqueda del cambio a través de mecanismos constitucionales, pacíficos, electorales, democráticos. Bueno, y por encima de todo, por encima del escepticismo. Ustedes recuerdan cuando hablábamos acá de los peligros del triunfalismo y el pesimismo. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando yo decía aquí, y estoy hablando de la semana pasada, estoy hablando de hace días apenas, que yo decía, el triunfalismo no nos sirve de nada porque el triunfalismo nos paraliza. Hay gente que se enchinchorra y dice, ah, no, es que ya está listo, esto está ganado, no hay problema. Y bueno, eso es malo porque esa actitud es la que no te permite avanzar. No trabajas por los cambios porque crees que, bueno, que ya todo está listo. Pero también decía, así como el triunfalismo es una plaga, el pesimismo yo lo rechazo mucho, porque el pesimismo, mira, es un negocio para algunos, ¿no? Hay gente que pasa la vida diciendo, no se va a poder, estos tipos que van a salir con votos, no, eso está trampeado ya, no, imagínate tú, el satélite chino, el hacker ruso, el cable submarino cubano, no, 10 millones de iraníes que ya tienen cédula, y aquel cuento, y aquella bla, 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 y yo les decía que el pesimismo no nos sirve de nada, porque, primero, para el pesimista es un negocio redondo, porque si las cosas salen mal, el pesimista dice, ah, mira, vieron, yo lo dije. Y si las cosas salen bien, entonces el pesimista se pone a celebrar junto con todo el mundo y nadie les dice nada, como en efecto está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es, insisto en esto, tenemos que tener la actitud y conducta necesaria para estar a la altura de este momento que es histórico en nuestro país. Y esa actitud y conducta debe expresarse en primer lugar por la humildad, en esta para administrar esta victoria espectacular. Y así como tenemos humildad por un lado, debemos tener por otro asertividad. Es decir, nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos, y confianza en la política que nos ha resultado exitosa y confianza en la dirección que ha conducido esa política exitosa hasta el triunfo para poder seguir avanzando. ¿Entiendes? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ayer les ponía el ejemplo del tema del resultado numérico de la Asamblea Nacional. Demócratas como nosotros, ciudadanos como nosotros, pasaron 30 y pico de horas en vez de reclamar y proclamar lo fundamental, que era el tsunami electoral, el cambio político de fondo, la victoria espectacular del pueblo venezolano. En vez de eso, pasaron como 30 horas en aquel asunto de son 107, son 106, son 109, son 25, X, ¿no? Cuando la Unidad Democrática dijo con claridad, señores, son 112 diputados, y les pasamos a leer de inmediato los nombres y apellidos de esos 112 diputados. Pero bueno, siguió por no tener confianza en sí mismos y no tener confianza en la dirección que ha conducido el triunfo. Bueno, hay gente que siguió con el asunto. ¿Y qué pasó? ¿Y entonces? Y tal. Bueno, vale, ya pasó pues, ya pasó. Ya llegó al final, ocurrió lo que habíamos dicho. El CNE no podía negar los resultados. Lo que podía hacer fue lo que hizo, dilatarlos, retrasarlos, para tratar de diluir la noticia de su derrota, de la derrota del PSUV. Pero al final, las actas las tenemos nosotros. Y como tenemos las actas nosotros, era imposible que nos rebanaran la victoria. ¿Por qué? Porque centenares de miles de venezolanos humildes, de héroes silenciosos, hicieron su trabajo y tuvieron hasta que caerse a golpes muchas veces para rescatar la copia de las actas. Eso que llaman algunos el chorizo, porque no son hojas
de resma, ¿no? Sino en efecto, una tira de papel que imprime la máquina de votación. Bueno, vale, esos humildes venezolanos, esos héroes silenciosos, hicieron su trabajo. Bueno, y por eso, repito, pudieron demorar el anuncio, pero bueno, ya está, ya es oficial. ¿Y cuál es el anuncio? Bueno, hermano querido, 112 diputados. Exactamente lo que habíamos dicho, mayoría calificada. Entonces, ahora viene otra nueva situación y esa nueva situación tiene que ejercerse, repito, con la asertividad del caso. Ya empezaron algunos, mira, y no sabes lo de la ley de las comunas, y parece que va a hacer una cosa para desconocer la Asamblea Nacional y gobernar con las comunas. Bueno, y empezamos nosotros a sabotearnos la alegría, ¿no? Y a sabotearnos la perspectiva clara del panorama, en vez de colocarnos en la actitud asertiva, positiva, de constructores de país, que es lo que nos está demandando esta hora. Fíjense ustedes lo que pasó anoche con la locución del señor Maduro Moros. ¿Qué dijo el señor Maduro Moros ayer? En síntesis, que bueno, que él reconoce y el asunto y la lloradera y esto y lo otro, pero hay tres cosas fundamentales que hay que ubicar en ese discurso. La primera, el que desgraciadamente no, o sea, la derrota los dejó política y emocionalmente en el suelo. Son incapaces de leer lo que el país les dijo. Son incapaces de entender que el tema no es la MUD, ¿vale? El tema no es la oposición, que el tema no son nuestros 112 diputados. Es que el pueblo venezolano, es que casi 8 millones de venezolanos le dijeron: hay que promover un cambio radical en la conducción de las políticas públicas. Y como están, repito, políticamente agotados, emocionalmente en el suelo, los tipos, en vez de entender ese mensaje y actuar en consecuencia, entonces, bueno, hacen lo que hacen los torpes. En vez de corregir los errores, los profundizan. Entonces dicen, los vamos a radicalizar. Pero, ¿a radicalizar en qué? En la conducta necia que te llevó a la derrota. Porque a la derrota llegaste con el cuento ese de la guerra económica. El país no te lo creyó. Porque no es verdad. Ay, tú vas a seguir con el cuento de la guerra económica, ¿no? Vas a seguir con el cuento de que la oposición no es democrática, de que la oposición es supuestamente una contrarrevolución. No, chicos, la oposición es democrática porque su estrategia es democrática y porque su conducta es democrática y porque a pesar de todas las provocaciones de ustedes, no nos hemos salido ni nos vamos a salir jamás de la senda democrática, porque es a punta de votos de donde lo hemos sacado, de la gobernación de Miranda, de la presidencia de la Asamblea Nacional, y lo sacaremos también cuando corresponda y como corresponda de la presidencia de la República, a punta de votos, a punta del esfuerzo de un país que va a avanzar en paz hacia la construcción de una paz verdadera. ¿Entiendes? Pero no, ellos no tienen, repito, la fortaleza política ni la claridad espiritual para poder leer lo que está ocurriendo. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, bueno, muchísima desvergüenza, ¿no? Que el señor diga a estas alturas, nos vamos a ir a las catacumbas del pueblo para hacer el trabajo y bla, bla, bla. Escuchen eso. Yo, que vivo, trabajo y lucho en las catacumbas del pueblo, Maduro, te voy a decir lo siguiente, que tú, después de 17 años de gobierno y después de 1 millón de millones de dólares del petróleo, reconozcas que el pueblo todavía vive en catacumbas. Es la mejor manera de ubicar la profundidad angustiosa del fracaso de este proyecto político que le ofreció a Venezuela nada más y nada menos que la redención social. 17 años después, hermano, 17 años después, y después del realero, del mar de dinero que se robaron, que votaron, después de todo eso, entonces nos vienes a decir que el pueblo todavía vive en catacumbas. Y así con tu cara bien lavada. Por último, la otra cosa que hay que ubicar en ese discurso de anoche es el tema del chantaje. Ahora resulta, vale, que viene este señor a decir que
bueno, que él tenía listo todo para construir 10 millones de viviendas en 15 días, pero que no lo va a poder hacer porque ahora no tiene la asamblea, porque ahora no tiene mayoría. Vale, bájale 2 al cinismo, vale, bájale 2 a la desvergüenza. Pasaste 17 años con toda la mayoría, toda, 17 años, hermano, con toda la mayoría. Y no hiciste otra cosa sino entregarnos este país sin papel higiénico, sin medicinas, sin alimentos. Un país donde una bolsita de medio kilo de caraotas vale más que lo que un trabajador gana diario con salario mínimo. O sea, es una cosa aberrante, ¿vale? Para que venga entonces a decirnos, bueno, no que cuando iba a ganar iba a resolver las colas. Y bueno, vamos a ver. No, chicos, no. Tú eres gobierno todavía. Tú eres gobierno por ahora. Tú eres la cabeza del Poder Ejecutivo. Tú tienes la responsabilidad de este desastre y tienes la responsabilidad de tomar las medidas que conduzcan a la solución de este desastre. El costo de esta crisis lo tienes que pagar tú, porque eres el emblema y la cara de los saqueadores que destruyeron nuestra economía y que destruyeron nuestro sistema de salud pública y que destruyeron nuestras policías estatales y municipales. Tú, y solamente tú, como dice la canción, ¿no?, eres el responsable de todo este desastre y de pagar los costos de este desastre. Ah, bueno, hay otras maneras. Si tú no quieres hacerlo, si tú quieres instalarte a decir simplemente, a sentarte en una mecedora y decir, ah, no, mira que esto... yo no fui, yo no tengo la responsabilidad, es que la oposición ya ganó. Ah, ¿tú quieres hacer eso? Eso es sencillito, bueno y santo, hermano. Usted llega y renuncia a esa silla en la que está y se convocan nuevas elecciones adelantadas y le damos, ¿ves? Para que en efecto sea otro gobierno el que asuma la responsabilidad de hacer los cambios. Pero ese cuento de que has generado una crisis, ¿no?, y no vas a pagar las consecuencias de esa crisis y sigues instalado en Miraflores, esa no existe. Esa no existe, Maduro. Esa no existe. Porque aquí hay, en primer lugar, un pueblo que te agarró la caída, que les agarró la caída a todos ustedes. Un pueblo que ya no se deja embaucar por etiquetas ideológicas, ni por discursitos manipuladores en lo emocional, ni por una cuerda de gálfaros que se disfrazan, se ocultan bajo el prestigio de un líder fallecido para tratar de que toda su corrupción y toda su ineficiencia pase desapercibida. Repito, bajo el prestigio de ese líder fallecido. Y este pueblo no se deja engañar. No se deja engañar. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que viene es trabajo duro, trabajo bonito, trabajo en paz y por la paz. Que ellos se caigan a dentelladas, que ellos se caigan a rumores. Ellos se están peleando los escombros de su movimiento político. Ellos se están peleando el huesero que quedó después de la derrota. Maduro con sus discursos. Maduro le dice ahí entre ellos, yo que no salí derrotado, yo que cuando fui diputado gané siempre, yo que no tengo nada que ver con eso, yo estoy dando la cara, ¿no? El otro, el presidente saliente de la Asamblea Nacional, no se lo dije yo, no le dije yo que la próxima Asamblea Nacional iba a ser sin cabello, no se lo dije. Ah, bueno, así mismo es. Bueno, el otro no hace discurso porque tú sabes que muy limitado, pues digamos, verbalmente hablando. Pero entonces empieza el tema y la conspiración y los rumores, porque ahí sí es bueno, ¿no? Generando zozobra, generando angustia, ahí sí es bueno. Entonces, repito, mientras ellos están en eso, disputándose el huesero de lo que quedó después de la derrota, nosotros tenemos una responsabilidad inmensa, que es iniciar el proceso de reconstrucción de nuestra Venezuela, de nuestro país. Y ese proceso, el cómo hacerlo, lo tenemos clarito. A lo mejor no es el tiempo de decir con precisión, detalle a detalle, qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no es el tiempo para eso? Bueno, porque estos tipos son unos... no sirven para hacer nada positivo, pero para sabotear lo bueno, mira, son unas estrellas. Entonces, a lo mejor no es el tiempo del detalle, pero sí es el tiempo de trabajar en las grandes líneas de lo que vamos a hacer apenas el 5 de enero se inicie una nueva etapa de la República de Venezuela.
la etapa de la reconstrucción. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. 750 AM. Hola, soy Mayra Prado, conductora de Todo se puede. La información es poder y en el área de la salud es clave entre la elección de conductas saludables y el mantenimiento de un sano estilo de vida. Hola, Luzmil. Haces ejercicio, te alimentas balanceadamente, te deprimes con frecuencia. Desde Radio Caracas Radio y Todo se puede, queremos conocer tus hábitos para ofrecerte las mejores jornadas de salud. Llena la encuesta en mayraprado.com y entérate de primero de todos nuestros eventos para la comunidad. Sé la diferencia, todo se puede. Opinión, ideas, debate. Usted escucha a Chulo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos entonces a hablar ya no del desastre que estos señores están dejando tras de sí, sino de nuestro trabajo. Y vamos a hablar con la prudencia del caso, porque repito, estos tipos son incapaces de hacer ningún trabajo en positivo, lo han demostrado tras 17 años. Mira, y es que lo tuvieron todo, hermano, no solamente real, tuvieron el control de todas las instituciones, tuvieron un liderazgo carismático, demagógico, bueno, en el cual la gente no es que confiaba como se puede confiar un político, sino la gente creía como se creía en un santo, un asunto así. Tuvieron de todo, ¿vale? Y no hicieron sino esto, entregarnos este desastre, ¿no? Y siempre con el cuento de que la culpa es de otro, del imperio, de la oposición, de los marcianos. Ellos son todopoderosos, pero no tienen la responsabilidad de nada. Una cosa extrañísima. Bueno, eso tanto fue el cántaro de la fuente hasta que se rompió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, hermanos del alma, en primer lugar, la mejor cura contra los rumores, la mejor cura contra las versiones, las especies esas que lo único que dejan es zozobra y mal sabor en la boca. La mejor cura contra eso es trabajar, es activarnos. Este país, el país que logró esta inmensa victoria el pasado domingo, tiene que mantenerse activo. Estas navidades van a ser curiosas, ¿no? A lo mejor no tendremos... Va a ser muy difícil lo de las hallacas, a lo mejor lo de el panetón va a ser imposible. Los estrenos, ¿qué te puedo decir? Pero así todo, van a ser las navidades más felices en muchísimo, muchísimo tiempo. Pero tienen que ser navidades movilizadas. Nosotros el próximo jueves, mañana, vamos a reunir acá en Caracas a los 112 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Ojo con esto, son los diputados de la mesa, son los diputados de la unidad. ¿Qué? No, a todo aquel cuento de si cuántos diputados sacó el partido tal o el partido cual o el partido este. No, esa conducta es absolutamente no pertinente. Son diputados de la unidad, por la sencilla razón de que fueron electos por un país que votó por la unidad, por una propuesta unitaria de cambio en la tarjeta de la unidad. ¿Entiendes? Y van a conformar una única fracción, la fracción de la Unidad Democrática, y van a tener una única línea, que es el proyecto legislativo de la Unidad Democrática. Hecha esta salvedad, vamos entonces al tema de fondo. Vamos a convocar este jueves a todos los diputados electos. Vamos a conversar acá con ellos. Vamos a establecer las líneas de acción inmediata de lo que va a ser el gobierno parlamentario, el gobierno, la estructura misma de la fracción parlamentaria, la agenda parlamentaria, cómo se va a arrancar, todo eso. Pero el sábado estos diputados van a estar nuevamente en sus circuitos y van a estar en sus circuitos haciendo, bueno, todo lo que hay que hacer. Lo que puedan hacer caravanas, harán caravanas. Lo que puedan hacer concentraciones, harán concentraciones. Lo que puedan hacer asambleas, harán asambleas. Lo que puedan hacer casa por casa, harán casa por casa. Cada quien hará lo que efectivamente en su terreno sea pertinente hacer. Y esas actividades van a tener dos dimensiones, por así decirlo. Uno, la dimensión festiva. Claro que tenemos razones para celebrar, por supuesto que tenemos razones para celebrar, ahora más que nunca tenemos razones para celebrar, pero también tenemos que avanzar en la construcción de una red humana de apoyo a cada diputado. Aquel cuento de que ya salí diputado, me ves dentro de 5 años, ese cuento se acabó. Aquí hay que establecer una relación cercana, inmediata, de lucha, de trabajo,
entre la comunidad que eligió a una persona y esa persona que resultó elegida. Hay que construir oficinas de atención parlamentaria en los circuitos, tantas como sean necesarias. Hay que, el diputado tiene que crear un blog o una página web o una cuenta de Twitter. Hay que crear mecanismos, circuito por circuito, para que el diputado permanezca en contacto estrecho con sus electores, consultándole a sus electores los pasos que va a dar y que los electores puedan decirle a su diputado efectivamente las opiniones que tienen sobre su desempeño. Todo eso hay que hacerlo en este mes. Hay que discutir en esas asambleas, por sector, por comunidad, cuáles son las prioridades de ese sector que ese diputado tiene que llevar a las comisiones, a las plenarias de la Asamblea Nacional. Y el diputado, a su vez, de allá para acá, debe informar de manera frecuente qué pasó en la Asamblea, qué pasó en los debates. La gente no tiene que enterarse únicamente por la prensa o por los medios. Tienen un representante allí. Eso hay que hacerlo, ese mecanismo hay que construirlo. Y hay que también tener muy claro en todo este mes, entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, cuál es la agenda que se va a instrumentar y cómo esa agenda de la unidad democrática en la Asamblea va a afectar para bien a esa comunidad específica. Todo eso hay que hacerlo y eso tiene una doble utilidad. Por un lado, que estamos avanzando en lo que tenemos que hacer y por otro lado, bueno, que estamos activos y organizados. Y quien está activo y organizado está alerta. Alerta. Porque, bueno, los rumores son rumores, pero como estos tipos son tan irresponsables, ¿no? La mejor manera de disuadir a los generadores de rumores es con un pueblo activo y movilizado. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro en este momento. Otra cosa, desarrollar no solamente el discurso sobre lo social, sino la práctica social. Yo hago un llamado a todos los equipos de la Fuerza es la Unión, a todos los equipos de los partidos políticos, al voluntariado, a nuestros diputados, también a los pocos que no quedaron electos, que son líderes en sus regiones, que son líderes en sus estados. Yo les hago un llamado, por el amor de Dios. No nos pelemos la cola por el pernil, la cola por las hojas de las hallacas, la cola para conseguir lo poco o lo mucho que se pueda conseguir. Hay que estar allí, hermanos. Hay que estar allí, en primer lugar, agradeciéndole al pueblo. Así como fuimos a buscar el voto, tenemos que ir ahora a darle las gracias a ese pueblo que quiere cambio y que se restió por el cambio. Y tenemos que estar allí además para seguir pegaditos a su lucha y a su dolor y seguir construyendo junto a ellos la visión conjunta, la visión compartida del cambio necesario. Y eso no es para después, o sea, no es que llegamos, vamos a dar un descansito y en enero, después que se instale la asamblea, entonces Dios verá. No. Eso es ya, hermano. Eso es ya. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar por una responsabilidad ciudadana y moral que tenemos. Una responsabilidad política que tenemos con este pueblo hermoso y valiente. Y por otro lado, porque es que las circunstancias económicas de este mismo diciembre pueden ser muy complejas. Yo lo he alertado, el tema del agotamiento de los inventarios de alimentos, para ahorita, para allá, para 2 semanas, para el 21 de diciembre, para el 24 de diciembre, ¿no? Mientras el oficialismo anda, repito, disputándose el huesero de lo que quedó de su sector político, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que le pasa al país, de lo que le duele al país. Repito, no se trata de que no se va a encontrar aceitunas, alcaparras o uvas para Navidad. No, estoy hablando de lo básico, de lo elemental. Y eso, ahora el pueblo eligió no solamente unos funcionarios, unos diputados, no, el pueblo eligió a unos líderes para que conduzcan la lucha por preservar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el tema, esa es la agenda inmediata de lo que hay que hacer, pues, y hay que hacerlo bien, repito, claro, tenemos un triunfo muy importante, claro que sí, pero nos hemos ganado apenas el poder empezar a trabajar
para hacer bien lo que hay que hacer. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos: 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Por RCR 750 AM. ¿Cómo están, vale? ¿Cómo están? No se dejen sabotear la... Aló, aló, no te escucho. Ajá, Freddy Álvarez de Katia. Freddy Álvarez de Katia. Ah. Freddy Álvarez de Katia, Francisco Hernández de Petaro, ¿quién más? Sí, está terrible el teléfono, te escuché de broma. De todo un poco. Seguro, vale. A partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Fuerza que activa, fuerza que se expresa, por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Chulo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del soberano, con la voz del ciudadano. Caramba, torrentes de mensajes a través de las redes sociales, a través de la mensajería de texto también, mensajes de esperanza, mensajes de felicitación, mensajes de preocupación, ¿no?, acerca de la magnitud del reto que tenemos. Estamos, bueno, viendo ciertamente pues la expectativa desmesurada del venezolano frente a la posibilidad que se nos abre pues de reconstrucción pacífica y democrática de este país. Tenemos en línea de inmediato desde Katia al señor Freddy Hernández. Freddy, muy buenos días, te escuchamos. Freddy Álvarez, perdón, Freddy. Buenos días. Bueno, yo trabajé, me tocó, al principio era testigo, pero terminé como miembro de mesa. Bueno, el trabajo fue arduo, pero muy productivo. Una cosita, Chulo, mira, nosotros no podemos caer en revanchismo, eso es cierto, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, Diosdado Cabello tiene muy pendiente, sobre todo con la corrupción cuando fue gobernador de Miranda. Él tiene unos expedientes ahí abiertos que, bueno, me imagino que lo tienen engavetados, entonces eso no se puede olvidar. Anoche estuve viendo el videito cuando le quitaron la inmunidad parlamentaria a Corina Machado, sin violarle su derecho, eso tampoco se puede olvidar. Entonces, otra cosita, la inseguridad, hay que ver cómo la atacamos, porque, mira, eso es una de las cosas que nos está llevando, como se dice, a la tumba. Entonces, bueno, buenos días. Vale, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Nosotros hemos sido enfáticos en que tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser solidarios, tenemos que abrir las alas de esta victoria espectacular para cobijar incluso a aquellos que no votaron por nosotros, pero que como nosotros sufren la inseguridad, sufren la carestía, sufren la escasez. Eso es verdad, pero el alerta que hace desde Katia Freddy Álvarez también es absolutamente correcto y no es contradictorio con este planteamiento, porque buscar la unidad y la reconciliación con el pueblo que alguna vez fue oficialista no pasa por la impunidad de los saqueadores, no pasa por la impunidad de los especuladores, no pasa por la impunidad de aquellos que atropellaron al pueblo venezolano. Para ellos habrá en el futuro, cuando en efecto tengamos las herramientas necesarias para hacerlo, para ellos habrá tribunales independientes, autónomos, tribunales que no buscarán la venganza, sino
que impartirán justicia, pero por lo pronto nosotros tenemos en nuestra mano ahora mecanismos de investigación que pueden y deben actuar con equilibrio, con mesura. Aquí no va a haber cacería de brujas, aquí no va a haber persecución de ningún tipo, pero aquí va a haber una Asamblea Nacional de verdad, que va a tener una comisión de Contraloría de verdad y una comisión de Política Interior de verdad, que va a realizar las investigaciones que deba realizar para darle al pueblo venezolano información de calidad sobre por qué, chico, en este país entraron 1 millón de millones de dólares y no hay ni alimentos en los mercados. ¿Por qué tenemos un país donde hay más tanquetas que ambulancias? Eso tiene que ser aclarado. Y, por supuesto, las responsabilidades de cada quien saldrán ciertamente a relucir. Tenemos en línea desde Petare, ahora desde la otra punta de Caracas. Hablamos con un compatriota desde Catia, ahora hablamos con alguien en Petare. Nuestro amigo Francisco Hernández, el defensor de los derechos humanos allá en esa importante locación del este popular caraqueño. Francisco, muy buenos días, te escuchamos. Y usted pensó que se iba a salvar de mí. Jesús, qué privilegio felicitarte, hermano. Condujiste esto con toda esa dedicación, porque te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cuánta broma no te echaron, hermano? ¿Cuánto no te criticaron? Tuviste firmeza, tuviste presencia de ánimo. Tuviste que hablar duro cuando tenías que hablar duro. Nos condujiste como era, mi pana. Y por eso estamos aquí ahora. Y por el esfuerzo de ese gentío, incluyéndome ese día, cuando fui observador electoral otra vez, llegué cansado y se me pasó todo cuando vi los resultados. Pero como parece que tú y yo estamos en bastante sintonía, lo mío es trabajar mi llave. Y se trata de que yo tengo un compromiso con William Lara aquí en Petare. A esa gente hay que entregarle esos apartamentos en propiedad, mi llave. Así es. Y ya hice contacto con nuestro diputado Pizarro y su gente, porque en la Asamblea Nacional tienen que echar para adelante esa ley en donde hay que entregarle esos apartamentos porque no, ya basta del chantaje que le tienen. Pero ayer fue peor porque tengo el privilegio de que Petare baja para mi oficina. Yo no subo para Petare y somos pocos los que tenemos ese privilegio. Ayer una niña que trabaja en uno de estos supermercados del oficialismo me dijo que nada más y nada menos que el sindicato los está hostigando, diciéndoles que no votaron y eso es mensaje para acá, mensaje para allá. Y me mandó los mensajes de texto que les están mandando. Algo hay que hacer para ampliar la ley del trabajo, para que no se le hostigue a un empleado porque piense de una manera o porque vote de una manera. Eso tiene que acabarse y hay que hacer algo en la Asamblea Nacional para que esto no ocurra. Se le quiere un montón, mi llave, y sigue echando para adelante. Saludos. Muchísimas gracias, Francisco. Tienes toda la razón. Qué precisión en esos temas. Vamos a hablar ahorita en el segmento que viene del tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, del tema de las misiones y grandes misiones y del tema concreto de el asunto de los barrios. Vamos a hablar exactamente de eso. Tenemos otra llamada, entiendo que desde Carayaca. Muy buenos días. ¿Tu nombre es? Te escuchamos. Jesús. Buenos días. No, dice tu nombre, por favor. María Gutiérrez de Carayaca. Hola, María. Aló. Hola, María, Te escuchamos. Muy buenos días, Jesús. Mira, primero que nada, mi hijo, la bendición de nuestro Señor Jesucristo para todo el pueblo de Venezuela y principalmente, Chu, para ti. Mira, tú lograste una misión imposible, Chu. Y yo tengo ahorita lágrimas en mis ojitos, pero no quiero porque se me va a quebrar la voz, ya no quiero llorar. Pero mira, yo creo que tú eres el factor fundamental para lograr esto, ¿no? Humildemente tienes que aceptarlo y humildemente tenemos que aceptarlo la inmensa mayoría de los venezolanos. Tú llegaste a esa unión, Chu, y por eso vino este gran paso. Así que
seguimos contando contigo, mira, porque ay Dios mío, mira, lo que se logró fue porque tú lograste esa idea, porque estábamos divididos. Pero yo te sigo y te digo, Chuy, que aquel diputado que intente desviarse, Chuy, por Dios, es su amor popular. Aquel diputado electo con nosotros, con los venezolanos, que nos dedicamos a cuidar los votos, pero también a votar, pero también a cuidar los votos. Aquel que quiera desviarse de la unidad, Chuy, ahí estás tú con esa voz, mira, campante y clara, para decirles, tú no puedes hacer esto porque el pueblo te dio la oportunidad de que tú nos representaras en otra asamblea. Entonces, mira, mi niño, y cada diputado electo, cada diputado que fue electo por la voluntad del pueblo, por la inmensa mayoría del pueblo de la unidad, mira, que vayan a hacer la asamblea para que aclaren bien, porque hay esos rumores por allí, que si le van a quitar la vivienda, que si le van a quitar el trabajo. Eso es mentira, pero que aclaren todo eso, porque todavía sigue la campaña. Y que Dios me lo bendiga, me lo favorezca y sobre todo salud, que te dé mucha salud para que continúes en esta lucha. Amén, María. Muchísimas gracias, muy hermosa. Caray, ¿qué te puedo decir? Simplemente te recuerdo una vez más, todo esto que logramos, lo hemos logrado entre un gentío que quiere y que se ha fajado por este país. Somos muchos, ya no te puedo decir que somos centenares de miles, somos millones, gracias a Dios y la Virgen. Tenemos otra María, tenemos a María Salazar, que nos llama desde el centro de Caracas. Señora Salazar, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días, licenciado Jesús Torrealba. Primera vez que llamo y creo que va a ser la última. Pero yo le voy a decir una cosa, licenciado. Mucho cuidado, porque yo no acostumbro a llamar para las emisoras. Simplemente estoy llamando para otra ventana, que son ustedes dos que hay, que es Radio Rumbo y Radio Caracas. Pero escuchen lo que le voy a decir. Creo que va a ser la primera y última vez que voy a llamar. Pero cuídense y cuídense los 112 diputados. Anoche Nicolás Maduro hizo una cadena, nunca veo venezolana de televisión, pero me quedé viendo esto, viendo como una guerra psicológica que el gobierno le está metiendo al pueblo de Venezuela. Entre eso habló de tablet, habló de pensiones, habló de, mire, se presentó Padrino López con unos militares, se presentó Diosdado Cabello. Cuídense, licenciado Chuy Torrealba, se lo estoy diciendo como venezolana, porque las cosas, veo que la guerra psicológica que hay hacia el pueblo y es bastante peligrosa. Yo creo que algunos de ustedes, y todos ustedes y todo el pueblo vio la cadena. Después, los canales se desencadenaron, como se dice, y el señor quedó en el canal 8. Me pareció bastante peligroso eso. Simplemente le digo, y te voy a decir una cosa, Chuy. Escucha esto, yo soy mirandina, pero vivo aquí en Caracas muchos años. Cuando ustedes se vayan a meter en esta Asamblea Nacional, te lo digo sinceramente, manden a echarle una buena limpieza a lavar todo esa es la Asamblea Nacional. Te lo digo sinceramente, cuídense y que Dios los proteja y los acompañe. Chuy, mira, y lo primero que aquí tienen que hacerlo ustedes es tratar de recuperar la economía y la alimentación para los venezolanos. Esto está demasiado crítico. No creo que vaya a llamar más. Que Dios los bendiga a esos 112 diputados. Y no se dejen amedrentar. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Puedes llamar cada vez que quieras, ¿no? Y en segundo lugar, tú tienes la razón. Esos 112 diputados deben contar con el apoyo de la ciudadanía. Pero mira, hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Claro que tenemos que cuidarnos, pero ¿quién cuida a esa persona que a las 4 de la mañana se levanta para acomodarse, para bajar del barrio en grupo con los vecinos, para agarrar el jeep y entonces bajar en el jeep hasta el lugar por donde pasa la camioneta, donde se puede montar en el metro, y oscuro, porque es que si se pasa en 10 minutos, lo agarra la cola y no llega nunca al trabajo. A esa persona, ¿quién la cuida? A esa persona, ¿quién la protege? ¿Quién ve por esa persona? Por su seguridad, por su integridad, por su vida.
¿Quién ve por ellos? Yo creo que aquí tenemos un asunto donde hay que de alguna manera voltear los puntos de mira, ¿no? Tenemos a una inmensa mayoría de venezolanos, trabajadores, decentes, probos, íntegros, pero absolutamente inermes ante unos grupos que son muy pequeños, pero muy violentos, que durante, muchísimo tiempo tuvieron a nuestro pueblo como escudos humanos y como rehenes, ¿no? O sea, ¿tú crees que a mí no me da dolor tener que decir que, por ejemplo, en Montepiedad, allí en el 23 de enero, pasaban los grupos estos violentos, insultando a la gente hacia los edificios? Mira, veían hacia los edificios y empezaban a decirle, ¡traidores! ¡Traidores! No, traidores ellos, chicos, que con el cuento del socialismo y la solidaridad y el asunto y el bienestar del pueblo y tal y cual, han llevado 17 años de delincuencia y de corrupción, ¿no? Mientras el pueblo va de mal en peor. ¿Ves? ¿Tú crees que a mí no me da dolor eso? Ahí hay un pueblo que tiene que ser, por un lado reconocido, pero por otro lado protegido. Esos 112 diputados, claro que necesitan nuestra protección. Yo te vuelvo a recordar, ojo, yo no soy diputado, yo no fui candidato a nada, no quiero ser candidato a nada, yo soy un servidor de la unidad, yo soy un ciudadano que se movilizó porque tengo familia y porque quiero que mis chamos se levanten en un país distinto, ¿no? Esencialmente eso. Pero a esos 112 diputados tenemos que protegerlos, sí, pero tenemos primero que preocuparnos por la protección de nuestro pueblo, porque la situación, repito, es bien complicada y tenemos una inmensa responsabilidad que hay que asumir con humildad como actitud, con asertividad como actitud, pero también con contundencia y con rapidez. Estoy cayendo y corriendo, estoy dándole, porque la crisis se está comiendo este país. Repito, estoy hablando de estos días. Estoy hablando de este diciembre, no de que el año que viene, ¿a cuánto podría estar el petróleo? No, ya. Esto es un trabajo que no admite más dilaciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Diga, doctora. Claro. Por supuesto, ya vamos a hablar de eso. Perfecto, besos. Vale. Es bueno, lo que es malo, siempre he respetado las opiniones de cada quien y yo digo que lo que me ha sacado a mí adelante es ser honesta. Cuéntame usted, ¿cómo está Periscope? ¿Cómo se...? El 17, ¿cómo se me está cayendo y tengo el piso de tierra, ¿no? La humildad la llevo dentro. Te he buscado en Twitter y no te encuentro. ¿Cómo está? Chévere, está bien, no sé... Gobierno de Miranda. Qué bueno. Orientación sobre problemas de pareja, dinero, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738. Sobre el tema del amigo Henry Ramos, debo decirle, aunque no sea muy popular hoy por lo que estoy leyendo, que Ramos Alú es un hombre que habla claro y que no... Y que es prudente también tener dentro de este ámbito opositor a gente que hable como él. Puede que ese no sea el signo fundamental del discurso, pero tener gente que hable de esa manera puede ser bien importante y bien útil, porque primero tiene un nivel de cultura política importante, conocimiento del país. Segundo, hablar de esa manera le llega también a una franja del país. Chuo Torrealba está al aire. Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para dar 3 mensajes bien precisos. Uno, lo que se refería nuestro hermano Francisco Hernández de Petare. Sepan nuestros amigos que son adjudicatarios en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sepan
dos cosas. En primer lugar, ¿no?, que vamos a trabajar duramente en la Asamblea Nacional para que ustedes sean propietarios de sus apartamentos, para que no sean adjudicatarios, para que no estén allí de prestado, sino que tengan la propiedad plena de sus apartamentos, ¿no? Y no estoy hablando de ninguna cosa extraordinaria, no, chicos, estoy hablando de lo que yo viví en Caricuao. Yo viví 20 y pico de años en Caricuao. Y ningún gobierno podía venir, del signo que fuera, del partido que fuera, a decirle a mi familia, mira, vale, tienes que votar así o asado porque si no te quito el techo. No, vale, nosotros estamos allí comprando. Ese apartamento era nuestro. ¿Entiendes? Entonces, estoy hablando exactamente de eso. Sepan, mis hermanos que viven en desarrollo de la Gran Misión Venezuela, que tal y como lo prometimos, ¿no?, nuestros diputados en la Asamblea Nacional van a trabajar para que ustedes tengan esos apartamentos en propiedad. ¿Entiendes? Las cuotas serán bajísimas, estarán subsidiadas, serán muy cómodas, serán una cantidad de años, X, lo que quieras. Pero si tú pagas tu cosa, eso es tuyo, tuyo. ¿Entiendes? Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, vamos también a hacer todo lo que sea posible y necesario para que esos edificios tengan una dimensión humana en su urbanismo. Vuelvo a hablar de mi experiencia porque yo soy un hombre del pueblo, ¿vale? Yo soy un tipo de Catia, de Caricuao. Cuando yo me mudé de la calle colonial de Catia a el bloque 1 de Ruiz Pineda, frente al Liceo Francisco Fajardo, al lado de la Escuela Núñez Ponte, mira, yo sentía que yo me había mudado para Manhattan. O sea, porque era no solamente la vivienda, no, tenía el parque infantil en planta baja, más atrás las canchas deportivas, al frente el liceo, a la izquierda la escuela, un poquito más allá la iglesia, el centro comercial más o menos a 3 cuadras. O sea, tenía urbanismo, ¿me entiendes? Porque no se trata solamente de la vivienda, el hábitat es fundamental. Vaya usted a ver los edificios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Hay algunos que sí, que tienen algún equipamiento, pero la inmensa mayoría son ranchos de concreto que levantaron en plena ciudad, ¿no? Algunos no tienen ni rampa de entrada, una cosa realmente irrespetuosa para con los ciudadanos que viven allí. Por supuesto, si tú pasaste 5 años en un refugio, cuando sales por un apartamento, dices, oh, wow, buenísimo. Pero una vez que estás allí te dices, ajá, ¿y los muchachos dónde van a jugar? ¿Y dónde queda la escuela? ¿Y dónde queda el liceo? ¿Y dónde compro la comida? Si es que tengo con qué comprar comida. Entonces, sepan estos hermanos nuestros que habitan en esos desarrollos, que no solamente vamos a trabajar para que tengan la propiedad de esos apartamentos, sino que vamos también a trabajar para tratar de dotar a esos desarrollos de los servicios mínimos del hábitat necesario para que la vida allí tenga calidad. En primer lugar, a esos hermanos nuestros. En segundo lugar, a nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, a quienes estuvieron chantajeando durante toda la campaña electoral diciendo que si ganaba la oposición le iban a quitar la pensión. No, mire, ganó la oposición y lo que vamos a hacer es a trabajar para que sus pensiones se mantengan y mejoren, y para que sea cada vez mayor la cantidad de pensionados, y para que tengamos una economía en la cual su pensión, señor, usted que me está escuchando, no se la pague en billetes de A2 o en billetes de A5, ¿no? Ese irrespeto horrendo, esa falta de consideración, y que además haya haya medicinas en la farmacia y haya alimentos en los mercados, porque, bueno, en primer lugar la pensión debe alcanzar. Hoy la pensión de un adulto mayor alcanza o para las medicinas o para los alimentos, pero no para ambas cosas. Y además, si decides comprar alimentos o comprar medicinas, el otro cuento es que los encuentres, ¿ves? Entonces, sepan nuestros hermanos adultos mayores que su pensión no solamente no corre peligro, sino que vamos a trabajar para que mejoren. Y sobre todo vamos a trabajar para que este gobierno demagogo, que dio un conjunto de pensiones y que ahora no sabe cómo hacer para mantenerlas, porque esa es otra, ¿no? Ellos dan, dicen, hoy di 50.000 pensiones más un mes antes de las elecciones. Y después van a decir, mira, no tengo real para pagarlas, porque la oposición tal cosa, porque la asamblea tal cosa. No. Ellos se comprometieron a eso, ellos establecieron ese compromiso con nuestros adultos mayores y nosotros vamos a ver que cumplan, ¿me entiendes? Si para cumplir con nuestros adultos mayores tienen que dejar de regalarle petróleo a Cuba, bueno, será, vale.
Si para cumplir con nuestros adultos mayores tienen que dejar de mantener la costosa burocracia que tienen, bueno, vale, será así, ¿ve? Pero van a tener que cumplir, porque a eso se comprometieron y ahora van a tener una asamblea que los va a vigilar, ¿entiendes? Y además del tema de los adultos mayores, de los pensionados, y además del tema de los hermanos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un tema que es nuestro, que es mío, que en lo que tengo trabajando la vida, que es el tema de los barrios. Vamos a recuperar el programa de habilitación física de barrios. Vamos a trabajar para convertir los barrios, todos los barrios de Venezuela, en condominios populares. Y esto no es un tema simplemente de demagogia, no. Esta es la respuesta real a más de medio país que vive en condiciones terribles. Como 16 millones de venezolanos viven en los barrios. Y ahí hay cosas que no solamente se pueden hacer, sino que además si se hacen van a significar reactivación económica para todo el país. Pero de eso vamos a hablar con calma mañana, en extenso mañana. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la emisora, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo, al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, sí, por cierto, ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Muy buenos días. Bueno, querida amiga, va. Sí, tranquila, véngase. Un abrazo, vale. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Escríbanme, plantéenme cosas, ayúdenme, nútranme. Mi correo, pueden usarlo, es denunciasradar@gmail.com. denunciasradar@gmail.com. Propónganme iniciativas, vamos a echarle pierna. Este país es espectacular, tenemos ahora cómo y con qué hacerlo, ¿ok? Un gran abrazo, hasta mañana.